Excelente, señores. Gracias por estar aquí. Perdonen que no esté de pie porque estábamos buscando una posición más o menos cómoda y fija para hacer el streaming, que lo estamos haciendo ahora, y que pueda quedar arriba grabado en el canal de Streamelopers, el canal de las comunidades locales. Básicamente esta charla, señores, de un ninja en la terminal, es una serie de prácticas y habilidades que yo he aprendido en el tiempo y la he decidido compilar más o menos en una sola charla que dan para dar velocidad y facilidades para tú moverte. Hay que tener una para rifarla. Vamos a ver, para hacer sentir que se la ganaron entonces. Entonces, señores, nada, Jonathan Montero, me conocen ya hace tiempo algunos, estamos aquí hace un tiempo en esto, y humildemente esto es una compilación. Esta charla yo estimo extenderla y conectarla con otra charla que es mejor todavía, va a ser más amplio, pero yo no he tenido el tiempo para yo hacerlo. Yo me comprometo, yo tengo que grabar un video en YouTube. Una vez me puse a hacer esa locura y grabé una, pero no pude continuar porque es que la vida es complicada para mí. Pero la idea es que esta charla yo la quiero fusionar con otra charla que va a ser ya más o menos un poquito más amplio para tener todavía más habilidades y movimiento a la hora de administrar servidores Linux. Entonces, nada, continuamos un ninja en la terminal. Vamos a comenzar con algunos elementos de definiciones y luego vamos a entrar, digamos que en materia para ver algunas de estas cosas. Lo que se supone que vamos a cubrir en esta agenda, importancia de la productividad. Cuando hablo de la productividad, vamos a ver la definición más o menos técnica de productividad. Vamos a ver un poco de autocompletado, combinaciones de teclas, personal el shell, específicamente el history, y algunas cosas que son como media entretenidas, porque esto no tiene que ser aburrido por el hecho de que sea trabajo. Entonces, sin más, eso es lo que nosotros vamos a abordar en esta charla. Comienzo con definiciones de esas un poco aburridas, pero que son necesarias. ¿Qué es la productividad? Es un indicador de eficiencia. Cuando yo hablo de productividad, quiero hablar de eficiencia, la rapidez con la que realizo un trabajo. Es que se obtiene de la relación entre el producto obtenido y la cantidad de insumos invertidos en su producción. Más concretamente, la productividad puede medirse en función de las horas de trabajo necesarias. Y eso es importante. Es importante el tema de las horas de trabajo necesarias porque, por ejemplo, ustedes escucharon una charla esta mañana de Jorge Vargas, el dueño de Codemera. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Jorge Vargas y él le paga a su personal por hora. Tú tienes que contabilizar las horas de trabajo y así se mide tu eficiencia. Hacer un backup de un website que tiene 20 gigas, no pueden ser 300 horas. No pueden ser 300 horas. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, tiene que ser medible, tiene que tener un número, pero no puede ser un número ridículamente alto. Porque es que es demasiado lo que yo te voy a tener que pagar para que tú me hagas un backup de un website y seguro son 500 websites. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, en este momento lo que te estoy tratando de hacer consciente de la importancia de la productividad y de la contabilidad de las horas, porque a nosotros nos miden por resultado. ¿Tú entiendes? O sea, es por el resultado que a nosotros nos miden. Entonces, pueden medirse en función de las horas de trabajo necesarias para la obtención de un producto determinado. En español, porque eso sonaba muy internacional. ¿Sabía que tu teclado es un arma? ¿Cuántas teclas tú utilizas para resolver un problema?
¿En qué tiempo resuelve o averiguas qué problema tienes? En español eso es lo que significa. ¿Cómo tú usas tu teclado? Porque el teclado en una persona, asumo que la mayoría de ustedes son administradores de sistemas, el teclado es más rápido que el mouse. ¿Tú entiendes? Mover el puntero para dar un clic no puede ser más rápido que alterna tab para tú cambiar de ventana. Estoy hablando español. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Hace sentido? Me importa que haga sentido, porque si no conectamos en este punto, entonces lo que vamos a ver más adelante no va a ser tampoco sentido. De manera que puede ser que si un website está abajo y tú necesitas abrir 3 o 4 o 5 terminales, eso te cuesta un tiempo. Y ese tiempo afecta a la productividad porque el website está abajo. ¿Tú entiendes? Entonces, si tú tienes habilidades como esta que vamos a ver, por ejemplo, esto te puede sacar de un problema. Porque tú, mientras más rápido puedes resolver una situación, menos problemas tienes, valga la redundancia. Entonces, arrancamos el tip número 0 de este tema. Completación con tab, autocompletación con tab. Lo primero que debo de decirte es que hay un autocompletado default en todos los sistemas Linux. Y ese autocompletado default está relacionado, wow, no hay un brazo de esto, porque yo voy a necesitar las 2 manos. Ah, sí, por favor, míralo allí, excelente. Excelente, gracias hermano mío. Bien. El autocompletado default que existe en los sistemas Linux. Ok. ¿Está bien ahí? Estoy todavía en el área, ok. El autocompletado default en los sistemas Linux está relacionado a los archivos. Tú puedes hacer un ls, ¿verdad? Por ejemplo, déjenme ver que estoy aquí con mi terminal. Perfecto, estoy aquí. La idea es que ese autocompletado default, yo puedo hacer, por ejemplo, ls. Vamos a suponer que yo haga la palabra A y le doy a tab 2 veces. Y ese autocompletado default está relacionado a los archivos existentes o directorios. Eso viene por default con cualquier sistema Linux porque eso es nativo de Bash. Ahora bien, existe, como explico aquí arriba, unos paquetes tanto en los Debian como en los Red Hat que está relacionado, se llama Bash Completion, autocompletado. ¿Qué es lo que hace eso? Ese paquete te permite extender las funcionalidades del autocompletado. Dígase que hay comandos que son muy complejos, que tú deberías de memorizarte todas las opciones. Sin embargo, con este autocompletado, tú puedes confiar en tab para que te ayude a buscar lo que a ti te falta. Por ejemplo, aquí tengo, señalo el comando IP. El comando con los archivos, ¿verdad? Fue con ls lo que intenté hacer. Y el comando IP me permite hacer lo siguiente, por ejemplo. Borro. Comando IP, espacio tab. Con el comando ls, cuando yo hice tab, aparecieron archivos. Pero con el comando IP no aparecen archivos, aparecen opciones. Esas opciones son hijas de ese comando. Entonces lo interesante es que mira lo que me hace el Bash Completion. Yo hago, por ejemplo, elijo la primera opción address y le doy a tab. Mira lo que pasa. Esas opciones son hijas del comando IP y de la opción address.
lo que quiero decir, por ejemplo, ese comando IP le abre el pecho a cualquiera. Ese comando es muy complejo porque es muy amplio. Tiene demasiadas opciones, abusivamente muchísimas opciones. Sin embargo, ellos han tratado de facilitar el proceso del comando con el bash completion. Si tú no tienes instalado el bash completion, tú no vas a poder ver esas opciones. Entonces te va a aparecer el archivo. ¿Entiendes? Te va a pasar, tú haces IP, espacio, tab, en vez de salirte, por ejemplo, address y fulano, te van a aparecer los archivos, porque bash no tiene la inteligencia por default de manejar el comando IP. Pero cuando tú instalas bash completion, entonces es como inyectarle esteroide al tab completion de bash, y eso que sucede con IP sucede también con otros comandos. ¿Sigo hablando español? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, mira esto a nivel de productividad. Tú no tienes que memorizarlo todo. Ahora bien, tú tienes que saber qué memorizar. ¿Qué memorizar? Esa es la estrategia. Porque nuestra cabeza es finita, ¿verdad? No podemos hacerlo todo de la cabeza. Entonces es la estrategia, el bash completion. Cuando tú instalas el bash completion, aquí te comento que, por ejemplo, en los Ubuntu, en los Debian, tú tienes que ir a este archivo /bash.bashrc y descomentar estas líneas que comienzan con el signo de número, esta sección. ¿Verdad? Él viene con el bash completion instalado, pero al tener esto comentado, no está activado. Entonces tú vienes, borra cada uno de esos, y relees ese archivo. Y cuando te logué de nuevo, perfecto. Bash completion activado. Eso solo hay que hacerlo en los Ubuntu y en los Debian. En CentOS no es necesario hacerlo. ¿Verdad? Pasamos el tip. No, ajá. Por favor. Yo hablo un poco fuerte. No, escúchame, es que el streaming. Ayúdame con esto. Directamente yo estoy haciendo aquí una prueba en Proxmox. Yo lo tengo implementado. Proxmox es un Debian. Sí, está bajo Debian. Entonces Ajá. yo lo tengo implementado y estoy viendo realmente, así como usted dice, viene ya nativo lo que es el bash. El paquete está instalado. Sí, pero actualizado y todo, y algo que ya tiene ya varios meses con relación a donde está alojado. Pero usted explicaba que lo que hay que borrar aquí, que como estaba aquí adentro, no pude verlo directamente. Okay. Para repetirlo. Cuando tú entras ese archivo, a este archivo /etc /bash.bashrc, tú vas a encontrar una serie de cosas, incluido este pedazo de código. Y tú vas a descomentar o eliminar la almohadilla. Las almohadillas. Entonces, haces un source al archivo. Por favor, gracias. Haces un source al archivo, source espacio el archivo, lo relé de nuevo y ya bash completion está instalado. Está instalado, no, está ya en memoria corriendo, habilitado. Entonces sí que funciona, ¿verdad? Continúo con lo otro. El comando cd es un comando que es simple, cambia directorio. Yo estuve tomando un training con un pana mío, justamente de Proxmox, el training, ahora que tú lo mencionas, y el pana estaba haciendo algo y yo dije, Dios mío, pero ¿cómo este pana maneja CD? El tipo come infraestructura y el comando CD se lo estaba comiendo. Pero no todos sabemos todo, ¿verdad? El caso es que yo me reía y yo le decía a él, mira, hay una serie de shortcuts que tienen que ver con CD que te dan habilidad para tú moverte en los directorios. Entonces comienzo, por ejemplo, estos tres primeros comandos hacen lo mismo. El comando cd solo te lleva a tu home, al home del usuario que está logueado como tú lo estás ejecutando. El comando cd solo, o sea, tú puedes estar en cd botado, lejísimo, y si tú haces cd enter, vuelves al home. Eso es teletransportación de Goku. ¡Fup! Caíste en tu casa, donde Milk. Y ahí están los carajitos embromando, convertido en Super Saiyajin, comiendo pila, como siempre. Caíste a tu casa. ¡Pam! ¿Se entendió eso?
Muy elemental, ¿verdad? El CD solo siempre te llevará a casa. Igual el CD signo de dólar, home, y el CD virgulilla también te va a llevar a home. Esos tres comandos hacen lo mismo. De manera que, repito, si quieres en un momento dado ir a tu home y estás lejos, con el comando CD lo haces. No tienes que hacer CD barrajón o CD punto, CD punto y 1000 CD punto para volver al principio. No, imposible, mano. ¿Tú me entiendes? O sea, a ti te van a estar pagando por dar CD para atrás. Impensable. Entonces, quedamos claros con eso. Esta cuarta opción aquí es vital y tiene un nivel de productividad asombroso. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Imagina, vamos a hacerlo aquí en vivo. Yo estoy, por ejemplo, CD barra OPT, ahí. Y después de ahí, por alguna razón, tú encontrarás la utilidad después. Yo me vuelvo a barra etc barra calendar. Si yo quiero volver al directorio donde yo estaba, que es ese que está ahí arriba, OPT Container D, yo debo de hacer así entonces, barra OPT con Container D. Yo pudiera hacerlo, pero yo pudiera hacer CD menos y vuelvo para atrás. Y si hago CD menos, vuelvo para atrás. Y si hago CD menos, vuelvo para atrás. ¿Se entiende? Es importante que entiendan la diferencia en esto. Ese CD punto, vuelvo a un nivel anterior del directorio en donde estoy, que si estoy aquí en Container D y le doy a Enter, voy a bajar OPT. No es eso de lo que estamos hablando. Al directorio, pero lo que pasa es que el anterior es una palabra peligrosa y ambigua. ¿Tú entiendes? Porque ese es el directorio anterior. No sabes cómo explicarlo. Llegaste y me entiende mi vida, pero ya tú lo viste en ejecución. Tú lo entiendes, lo que es difícil expresarlo, porque la palabra anterior es ambigua para este contexto en el que estamos hablando. Pero ese CD menos te va a ahorrar muchísimo problema. Mucho problema. El otro caso que tengo aquí, he sido malo en la tarea, pero no he podido encontrar la aplicación correcta. Me topé con este caso los otros días. Y es justamente estos tres directorios que van de la mano. PushD, PopD y Dears. Básicamente lo que hacen estos comandos es memorizar directorios. Tú estás haciendo una tarea, por ejemplo, una tarea que envuelve unos 4 o 5 directorios y con esos comandos tú puedes viajar en esos directorios. El último comando, dirs, te va a listar los directorios en memoria que hay y con pushD y popD tú te cambias entre ellos. No tengo un ejemplo de utilidad en este momento, pero lo menciono por si a usted le interesa, tú lo buscas y podrías profundizar en eso para ver cómo tú le sacas la utilidad. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú tienes que trabajar con algunos, digamos, 3 o 4 directorios, esas herramientas fueron creadas para aliviar lo complicado de tú estar moviéndote con el CD a ese otro directorio y así sucesivamente. Porque es un poco complicado, molesto y no es nada productivo. Bien, pasamos esta parte, voy a la otra. Esta carita que está aquí fue mi hijo el que me ayudó a inventar, el que me ayudó a aprender un nuevo feature. Los muchachos, este teclado que yo tengo ya está todo rayado. Eso significa que ellos ponen mano. Yo no les digo nada porque yo quisiera que ellos fueran técnicos. Si me enfoco en que sean técnicos, van a resultar y se van a meter a mercadeo. Entonces yo estoy usando psicología inversa. Yo no les estoy diciendo nada
a ver si de alguna manera eso lo atrae para este mundo. Pero bueno, el asunto es que en una ocasión mi hijo Diego agarra y me le da un tablazo al teclado. Y cuando él le da el tablazo al teclado, la terminal está abierta. La terminal está abierta, por ejemplo. Yo estoy así y yo veo que yo hago así y no pasa nada, pero sigue parpadeando, o sea, la máquina no está frisada porque está parpadeando. Y le doy a Enter, y le doy a Enter, y le doy a Enter, y digo yo, pero ¿y qué es lo que pasa? Entonces me di cuenta que fue que en el momento en que él le dio el tablazo, él le dio a Control S. Y ahí descubrí ese nuevo feature. Entonces, cuando yo estaba preparando esta presentación, digo yo tengo que darle el crédito al carajito, porque el carajito fue el que me hizo descubrir el asunto, ¿verdad? Básicamente, entonces, si yo quiero descongelar la consola, le doy a Control Q. Pero mira lo que va a pasar, mira la pantalla. Le doy a Control Q. Todo lo que yo he hecho lo coge la terminal. Lo que pasa es que la terminal congela la impresión en pantalla. Pero lo que se hizo en el teclado viene porque viene. ¿Verdad? De manera que si yo hago Control S de nuevo, congelo, y voy a escribir mucho, ¿verdad? De congelo a Control Q. Mira el garabato ahí. Entonces es bueno tener eso pendiente, ¿verdad? Eso ahí, sí, es peligroso. Es peligroso. Al final, aquí no es de la consola, pero la clave que bloquea la pantalla, Control Alterna L. Control Alterna L, ¡pam! Pantalla bloqueada. Pongo mi password, desbloqueada pantalla. Cojan eso de hábito. Eso es tan importante, señores, que en una empresa remota que yo trabajé, dentro del código que tú firmas, dentro de las políticas de la empresa, ¿verdad? No robar información, no que si yo quién. Hay un código que dice, cada vez que usted se pare de su silla, bloquee la pantalla. Para estar en el código de política es serio el asunto. También puede agregar lo que es y el botón de inicio y la L también bloquea la pantalla, que son dos teclas, una tecla menos. No, eso en Windows, papá. Aquí me funciona. ¿En dónde? En Fedora me funciona. ¿En Fedora te funciona? Sí. No, bueno, en lo Debian no sé. En lo Debian no. Aquí no me funciona. Aquí tú pudieras configurar, porque esto es Cinnamon, lo que yo tengo. Sí. Tú puedes configurar los shortcuts para que hagan ciertas cosas, pero default no lo hace. Entonces, pasamos a esta parte. El comando history, señores. El comando history es un comando muy importante y valioso. Y yo le voy a decir cómo yo lo he usado. El comando history, como su nombre lo indica, te habla de la historia de los comandos que se han ejecutado en esa máquina, en ese usuario. Típicamente cuando a mí yo cojo un trabajo, un picoteo de alguien, mira, hace tiempo un fulano me instaló una vaina, estaba funcionando, el asunto se dañó, pero yo no consigo al fulano. Que yo, se fue del país, el tipo no aparece, cambió el celular, Dios no lo quiera, se murió, whatever. Cosas que le pasan al ser humano. El tipo no existe, ahora estás tú. Lo primero que yo hago cuando yo me siento en un servidor que no es mío, que yo no he instalado, es el comando history. Y el comando history me va a decir a mí todos los comandos que los tigres anteriores a mí han hecho ahí. Se puede hacer que se borre. Estamos especulando que el tipo no tiene maldad o que simplemente estaba configurado, porque eso que tú dices hay que configurarlo para que no se grabe. O a menos que él lo haya borrado después, que eso es otra historia. El sistema, por defecto, por experiencia, nunca lo instalé. El sistema yo simplemente hice la práctica y borré el log. /var log
y history. Usted lo puede hacer ahí, que está ahí. Y usted va a ver ahí el log del historial de todos los comandos. Usted borra ese log y cuando usted va a ver no hay ni un comando ahí. No, claro, el comando, o sea, history se guarda en un archivo. Ajá. No está en /log, está en el home del usuario. Se Sí, pero llama, tú tienes se llama .bash history el comando, porque se guarda, el histórico se guarda en el home de cada usuario. O sea, mi histórico es uno y en el mismo computador o en el mismo server, tu usuario tiene otro histórico. Exacto. Igual el root tiene su propio histórico. Sí. Entonces está guardado en el home. La idea es que, digo esto por lo siguiente, los features que tengo ahí, por ejemplo, aquí estoy definiendo, para que tengan una idea, el tamaño del log y el tamaño de los comandos, el histórico de los comandos. Yo le estoy diciendo ahí, guárdame 20,000 comandos y ahí le estoy dando un tamaño de 20,000 bytes al archivo, hasta 20,000 bytes, ¿verdad? Que guarde. Y esta variable, isTimeFormat, eso es para que al lado del comando me guarde la fecha y la hora a la que se ejecutó el comando. Eso es poderoso. Sabe a qué hora, pero eso es bueno hacerlo desde que se instala el server. ¿Tú entiendes? Porque es bueno tú sabes a qué hora se ejecutó tal cosa. Eso es muy importante. Entonces aquí está en Ubuntu cómo hacerlo y en CentOS cómo hacerlo. Aquí en este archivo tú guardas este contenido. Esas son 3 variables para que cada usuario herede eso siempre. Igual aquí en CentOS. Con esas variables, cada vez que tú lo subes, entonces ya tu histórico va a tener fecha y hora al lado a la que se ejecutó ese comando. Muy importante. Eso me ha salvado la vida a mí muchas veces. Saber a qué hora el tipo ejecutó tal comando y qué tiempo después ejecutó el otro comando. Muy importante. Entonces, eso es con History. Con History también tengo lo siguiente. History es muy útil y tiene muchas cosas. Por ejemplo, existe algo, para poder explicar este concepto, tengo que irme un poco más atrás. Existe algo en Bash que se llama parámetro posicional. Un parámetro posicional es algo como lo que sigue. Me voy, por ejemplo, con el comando IP address add o show label. Mira esa estructura de ese comando. Parámetro posicional. Así llamamos a las opciones subsiguientes que le pasamos a un comando. Aunque también el mismo comando le corresponde la posición 0. Dígase que lo que yo tengo aquí, esto es 0, 1, 2, 3. Y hay N cantidad de parámetros posicionales. 10, 11, 12, Bash soporta tanta tú le pongas, dependiendo del comando, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago referencia, hablo de parámetro posicional aquí, ¿verdad? Entonces, admiración signo de dólar se refiere al último parámetro posicional. ¿Con qué se come eso? A ver si yo entiendo. Si yo digo ls/etc, ¿cuál es el último parámetro posicional ahí? /etc. Es el 01, viene siendo el 1, pero también es el último. Es el último. Le doy a Enter, por ejemplo, limpio pantalla. Si yo hago ls, admiración, eso es lo mismo. Porque la variable admiración, signo de peso, tiene en memoria a /etc. Si yo ejecuto otro comando, ese parámetro lo va a llenar con el nuevo comando. ¿Se entiende la idea? O sea, esos son espacios en memoria que cambian a medida de que va cambiando y que yo voy ejecutando cosas diferentes. Bien, entonces,
En el shell, ¿cómo eso puede darme productividad? Bueno, mira, aquí te puse que esto significa parámetro posicional, pero la combinación de teclas alterna punto también es el último parámetro posicional, o escape punto también es el último parámetro posicional. Entonces yo puedo hacer ls espacio y digo escape punto, perdón, míralo ahí, apareció, ¿verdad? O puedo hacer literalmente alterna punto y apareció. Y tú no tienes, o sea, si tú le vas a hacer un mismo comando a esa misma ruta, tú no tienes que escribir la ruta. O sea, yo te estoy poniendo barra etc, tú dices, ah, bueno, pero son 3 letras, etc. Pero ¿y si fuera? O local share games. ¿Tú entiendes? Yo puedo hacer un ls a eso. Por ejemplo, igual quiero hacer otra cosa y le doy a escape punto. ¿Tú entiendes? Y ya. Productividad, rápido. Rápido, hay que resolver rápido. No se puede perder tiempo. El micrófono. Micrófono. Yo le iba a comentar que también la flecha direccional hacia arriba trae el comando que... Sí, pero la fecha direccional hasta arriba te puede matar un día de la presión. También. Porque ¿cuántos comandos? Mira esto. Mira esto. Yo tengo 2001 comandos ahí en esa máquina hecho en este histórico de formateo que yo tengo. 2001 comandos, la flecha para arriba para yo llegar al comando 1. ¿Tú entiendes? O sea, ok, la flecha para arriba me ayuda cuando yo hice 2 o 3 comandos más para atrás. Y voy para allá ahora, voy para esa parte que también yo la cubro en la charla. En esa parte, está ahí abajo. Entonces ya hablamos del último parámetro posicional y con eso, ¿verdad? Invoco ese último campo. Entonces también aquí, por ejemplo, admiración. ¿En qué momento es necesario eso? Admiración, ejecuta el último comando. ¿Verdad? History. Ahí no hay problema, pero ¿qué pasa? Muchas veces a ti te pasará lo mismo que a mí. Yo doy un ls, por ejemplo, a barra root. Vamos a suponer, yo no tengo permiso. Mi Elquina me faltó el sudo, entonces ¿qué hago? ¿Escribo el comando de nuevo? ¿Tú entiendes? Entonces yo digo sudo, admiración, ¡bam! Pongo clave, ahí está. El último comando como sudo, córrelo. Sudo, admiración, ¡boom! Si era un comando de 2000 líneas, de que si yo cuánta palabra, sudo, admiración, ¡pum! Se fue entero. ¿Tú entiendes? O sea, el que implementa esto no va a saber qué va a hacer con el tiempo. ¿Tú entiendes? Porque tú vas a tener tiempo después que tú tengas tus habilidades. Mete manos rápido y memoriza eso. Entonces con eso tú lo resuelves. En ese mismo orden, por ejemplo, miren el history. Ustedes ven que hay, esto es los números de comando. 2001, 1999, que es yo quién. Con este siguiente tip que está ahí, admiración 101, yo pudiera hacer, por ejemplo, admiración 1999 y se ejecuta el comando 1999. ¿Se copia la idea? Esos son features del history. Y finalmente, para ti que me estabas hablando de la flechita para arriba, el comando control R es un buscador en el history, como un Google. Yo hago así. Control R, mira cómo cambia mi terminal. Perdón, déjame limpiar la pantalla. Control R, mira cómo cambia mi terminal. Reverse I search, una búsqueda reversa en todos los comandos que yo he ejecutado. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, la palabra, lo que estoy buscando tiene que ver con la palabra etc.
El primero que me sale LS, pero no es ese. Le doy a control R de nuevo. Ah, yo hice un CD /TC /calendar, pero no es ese. Le doy para atrás. Netcat, bueno, la palabra netcat, el comando netcat dice etc. No, sigo para atrás, 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 sigo para atrás. ¿Perdón? Control R, control R. Con control R abro el asunto, escribo la palabra y si quiero viajar para atrás, control R, tantas veces termine. Ya apareció, ahí le puedo dar a Enter. Ahí le puedo dar Enter. ¡Pam! Ya ahí se ejecutó el comando. O simplemente pude haberle dado control C si no apareció el comando. Whatever. Control R. Tremendo comando para tú resolver y buscar asuntos en tu propio history. Mover el cursor. Ok, al final de la presentación yo te pongo el slide para que tú captures. En Streamelovers también va a estar ahí el video. Entonces, mover el cursor. Aquí he visto gente sufrir. Mucha gente sufrir. Vamos al mismo ejemplo de ahorita. Hice un comando largo. Cuando hago el comando, me doy cuenta que en la primera parte del comando me equivoqué. Entonces, ¿qué hago? Me voy así. Sí, yo me puedo ir así, pero esa no es la idea. ¿Tú entiendes? Porque de poder hacerlo uno lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Control A o control E para irme al final. Control A al principio, control E al final. Pero, ¿me quiero ir al medio? Bueno, no hay una del medio, pero si yo le doy a control y le doy a la flechita para la izquierda, salto de palabra en palabra. Flechita a la derecha, salto de palabra en palabra, que es más rápido que ir así. ¿Se entiende? Porque el teclado también sufre. ¿Entiende? Entonces, control derecha, salto de palabra en palabra, control izquierda, de palabra en palabra a la izquierda. Control E final, control A principio. Entonces, el control XX es muy ápero porque es al principio de la línea y luego donde estaba. Vamos a suponer que yo estoy aquí, entonces yo doy control XX y control XX. ¿Tú entiendes? A donde estaba. No es simplemente principio y final, es de donde, porque yo puedo ser, cónchale, que tú no has terminado el comando o tú estás corrigiendo varias cosas y tú quieres volver a donde estaba, pero te diste cuenta que al inicio de la línea había un problema. Control XX resuelve, le agregaste algo aquí, entonces control XX, te fuiste a donde estaba. ¿Se entiende? Entonces, eso con relación a mover el cursor. Eliminar, cortar y pegar texto. También aquí he visto a gente sufrir. Ok, me voy al final de la línea. Eliminar una palabra, alterna backspace, ¡pam! Se fue una entera. Tú pudieras hacerlo así. ¿Tú me entiendes? Tú puedes hacerlo así, pero así es más bacano. Mueran todas. ¿Tú entiendes? Entonces, alterna backspace, control U, corta texto a la izquierda hasta el principio de la línea, control K, corta texto a la derecha hasta el final de la línea. Entonces vamos a suponer que yo me ponga aquí en el medio y yo digo control U, ¡pam!
Eso fue como un alterna backspace hasta el final. Sin embargo, quiero que miren la palabra bien. Corta el texto. Corta el texto. O sea, tú sabes lo que es cortar y pegar, ¿verdad? Yo puedo pegar el texto igual con el Shift Insert, me parece. Exacto. Yo digo, por ejemplo, espérate, este teclado mío tiene eso, Shift Insert. No. Esto es otra cosa. Escúchame, lo que pasa es que tengo otro teclado aquí. Entonces, Shift Insert aquí. Perdón. Oh, parece que cogió eso nada más. Vamos a hacer. Entonces, Control U. Control U. ¡Pam! Se fue. Si yo quiero pegar el texto cortado, Control Y, escúchame. Control Y, míralo ahí. Control Y lo pego, Control U elimino, Control Y pego, entonces voy a eliminar el otro a la derecha. Control K. ¡Pam! Control K, borré a la derecha todo. Si le doy a Control Y de nuevo, pego eso. ¿Se entendió? Entonces, el Shift Insert es de lo que tú tengas en el clipboard, por ejemplo, que ya tú le hayas dado un Control C con la combinación de teclas. Con la combinación de teclas. Si, por ejemplo, yo hago esto. Es el copy, no veo bien. Ok, copy. Vamos a suponer que yo elimine todo esto, Control U hasta el final y le doy Shift Insert aquí. Mira que lo pego ahí. Ese Shift Insert es con esa parte como del copy tradicional que nosotros cogemos para tú pegarlo. Exactamente. Naturalmente tú también puedes hacerlo así con clic derecho, pero es que no hay gusto con el mouse. O sea, exactamente. También, exacto. También. Entonces, ok, vimos estas partes de eliminar, cortar y pegar texto. Mayúsculas y minúsculas, esto me lo encontré interesante. Normalmente uno no brega con mayúsculas ni minúsculas en el terminal, pero sí existe esa característica en donde tú puedes hacer así, alterna U, convierte una palabra desde el cursor hasta el final, convierte en mayúscula, ¿verdad? Desde el cursor hasta el final. Entonces me voy a controlar, vamos a suponer, entonces le doy alterna U, ¡pam! Se fue mayúscula, ¡pam! Se fue mayúscula, ¡pam! Se fue mayúscula. Vuelvo al principio y le doy entonces alterna L, minúscula, minúscula, minúscula. Típicamente los comandos son todos en minúsculas. Exacto. Pudiera resolverte. ¿Tú me entiendes? Habría que ver cómo uno ahí encuentra una utilidad, pero si por alguna razón el tema mayúscula y minúscula es un issue, este shortcut te ayuda con eso. No tiene que ser aburrido, señores. Hay un par de cosas interesantes que yo suelo hacer. Por ejemplo, voy a comenzar con el final, Screen Fetch. En mi terminal yo tengo configurado lo siguiente. Cada vez que yo abro una terminal, aparece eso. Ese es un logo de mi distribución, Linux Mint, y ahí hay una serie de cosas propias de mi máquina. Sí, hay una jipeta blanca en el frente, creo que Honda. Entiendo que la vicepresidenta viene y estamos viendo todo lo que está ahí en el frente. Así que si usted está parqueado en el frente, salga y mueva rápido, que hay una grúa. Perfecto. Cosas que solo ves en el Open Saturday. Ahí viene la vice, corre, mueve la jipeta. Entonces,
Esas son algunas cosas y características de memoria, etcétera, etcétera, que tiene mi máquina. Entonces eso yo lo hago con ScreenFetch. Yo lo que hago en ese caso es, para que eso cargue, vengo aquí en mi punto bash rc y aquí tengo esta línea. Básicamente se ejecuta ese programa cada vez que yo abro una terminal, ¿verdad? Eso es una de las cosas que yo he hecho. A veces a los hijos míos, para que se entretengan, yo le pongo un chuchutren de consola que se llama SL, que eso con un apt-get ustedes lo instalan y ahí se acabó la película, ¿verdad? Tú también pudieras darte una película de Star Wars que está en consola. Tú haces telnet, ese comando que está ahí, telnet towel.blinkenlights.nl en Netherlands. Tú le das enter, y ahí comienza a decirte original screen, que si yo quién, que si yo cuánto, bla, 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 good luck, así es que comienza. Vamos a terminarlo ahora, pero déjame ver si llega a aparecer por lo menos el loguito de 20th Century Fox Presents en terminal. Bam. Ok. Vamos a terminar el telnet ya. Ok, el telnet tiene cogida la terminal. Vamos a darle aquí. ¿Qué más, verdad? El C-Matrix. Un Matrix en la terminal. No tiene que ser aburrido. O sea, si tú quieres tener tu terminal bloqueado un momento, puedes tener así, de esa forma. Para tú ver, digamos que logs en el sistema, tú tienes distintas formas de tú hacerlo. Y una de esas formas es usando colores. Por ejemplo, este comando tail /var /log /syslog. Tú quieres buscar un problema y todo eso tiene el mismo color. Sin embargo, si yo hago el mismo comando y hago tubería CCZE, perdón, menos L. Menos A, escúchame. Menos A mayúscula. Se ve a colores ahí. Y en rojo intenso se ven los errores que tú estás teniendo. Cuando uno que brega mucho con este asunto, al ojo por ciento encontré un error complicado. Entonces, ese software, el CCZE, tiene una base de datos de errores increíblemente amplia, que errores de PHP y de muchísimas otras cosas, ya lo tiene identificado. Entonces, tú nada más tienes que, en este caso, como ser humano que somos, visualizar los colores en rojo y de una manera más rápida e eficiente detectar un error, porque él te lo va a poner en rojo, ¿verdad? Eso es una cosa. Finalizando ya, hay otra cosa que se llama lolcat, déjame ver. ¿Cómo es que se llama? Ok. El mismo tema, por ejemplo, de los colores, yo creo que con esto funciona. Lolcat. Esto es una manera de colorizar también más ápera, así como en gradient. Y los colores son heavy, no te salta tanto los problemas, pero si tú quieres impresionar a alguien, yo no sé si tú quieres un aumento. El que quiera un aumento tiene que pintar la vida de colores y puede ser que esta herramienta ayude, ¿verdad? Y finalmente esta parte, por ejemplo, el Code6, que tiene mucho tiempo en el mundo Linux, tú puedes decir Code6, el personaje que tú quieres, un tux, ¿verdad?
No, el comando es este. Escúchame. Fortune son frases profundas que hay en el sistema. Tú puedes crear tu propio Fortune. Hay muchos autores de Fortune, etcétera, etcétera. Entonces tú pudieras agarrar Fortune y decir, pasarlo por Cousei -F tux, y es como que si Linux tuviera el pingüino diciendo la frase. Y lo que yo puse, por ejemplo, en donde mi login aparece esto que está aquí, tú puedes literalmente poner que aparezca el pingüino diciendo una frase nueva en cada instante en el que tú abres una terminal. Y señores, yo creo que eso ha sido todo. No puse ni una de gracia, ni una palabra gracias, no de gracia. ¿Alguna pregunta? ¿A qué tú le querías tirar foto? El que le quería tirar foto, vamos, agarra. Micrófono, el micrófono anda por ahí. Ayúdame para que Streamelopers grabe. Hay un comando que usted puede abrir en la pantalla, varias terminales. ¿Perdón? O sea, varias terminales en la pantalla. Sí, y de hecho eso es parte de la extensión que yo quiero hacerle a esta charla, pero todavía no está ready. Tú puedes usar algo que se llama Tmux. Tmux es un terminal multiplexor de terminales que te permite abrir como muchas ventanas dentro de una misma terminal. Cuando tú estás trabajando con un servidor remoto, yo estoy adquiriendo como práctica usar Tmux o Screen, que es más viejo, pero Tmux es más nuevo y tiene features más interesantes. Y eso te permite que si la sesión remota SSH se corrompe o se cae por el internet, lo que tú estabas corriendo allá arriba no se caiga, porque eso es un problema, dependiendo si tú estabas haciendo algo y se interrumpe el proceso, se puede corromper todo. El proceso se muere. Entonces, cuando tú estás corriendo un Tmux, si se rompe la conexión, se queda en ese Tmux, tú te reconectas al server, invoca la sesión Tmux y aparece todo lo que estaba ahí. Absolutamente. Imagínate Tmux como una especie de TeamViewer o de Remote Desktop. Tú estás en un servidor remoto, tú estabas viendo algo, dejaste una ventana en un orden, ¿verdad? Se te fue el internet, subió el internet de nuevo. Cuando te conectas a la sesión remoto, encuentras todo como estaba. Entonces Tmux usa ese principio. Tmux. Terminal Multiplexer o Screen, que es la versión ya más vieja en los mundos Unix y Linux. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señores, esto ha sido todo entonces. Gracias por su atención. Y nada, volvemos al salón.